Doctor Herbeta, ¿cómo le va? Muy bien. Un gusto poder conversar con usted en este domingo. Al contrario, un gusto y agradecido por la invitación. Tres ejes fundamentales quiero abordar como para después empezar a desmenuzar lo que significa la justicia de la provincia de Santa Fe y una cualidad que se la escuché en muchas declaraciones, llevar a una reforma judicial de primer nivel. O sea, ¿qué significa ese primer nivel? ¿A dónde se apunta con la calidad de la justicia? Porque es el único, por lo menos, referente de la justicia provincial que ha manifestado de la calidad de la justicia, ha hablado de la calidad de la justicia y no la cantidad, porque se habla de presupuesto, se habla de cantidad de agentes de la justicia del fuero ordinario, pero usted habló de la calidad, o sea, ahora empezaron a hablar muchos dirigentes políticos de la reforma judicial y es una de las reformas que quiere implementar Puyaro. Creo que va a coincidir conmigo que este gobierno, por lo menos a priori, ahora en este primer semestre, ha demostrado ser de los más reformistas de los últimos 40 años de la vuelta a la democracia. Sí, sin duda. Calidad de la justicia. A ver, lo que uno plantea es recuperar la institucionalidad del siglo XXI, ¿no? Una justicia para el siglo XXI, una justicia abierta, una justicia pública. Y esto lo que supone es necesariamente repensar todo un sistema, un modelo de organización, procesos de trabajo, sistema de gestión y hasta formas de litigación que todavía se mantienen, salvo en el fuero penal, todavía se mantienen en la provincia y en el fuero penal, incluso en la justicia federal, y que hemos heredado de la época de la colonia. O sea, estamos trabajando con una justicia que fue conceptualizada en el siglo XVII y que tiene raíces medievales, le diría, y bueno, que nosotros hemos heredado de la colonia, y esto lo que implica es una transformación radical, ¿no? Radical en el sentido de que supone romper con estructuras rígidas, flexibilizar la jurisdicción. Una estructura feudal. Estructura feudal, un juzgado es un feudo. Un juzgado es un feudo, sí. Primer título de la nota. Sí, un juzgado es un feudo porque implica una compartimentalización rígida de un sistema, digamos, que debería tener mucho más flexibilidad para dar respuesta. Yo le doy un ejemplo para que la gente lo entienda. Si usted tiene 10 juzgados y se formaron 4 jueces, pregúntenle a los abogados qué pasa en esos 4 juzgados. Dilación, lo primero que me imagino es dilación en la resolución de justicia. Todo el mundo protestando, etcétera, etcétera. Si usted rompe esa estructura y flexibiliza la organización con un colegio, un pool de jueces, usted siempre va a tener, como ocurre en el sistema penal, un juez que va a atender. Ahí me quiero detener. ¿Cómo se llega a ese pool de jueces, a ese colegio? Muy fácil, con una reforma normativa que en materia civil, en materia laboral, es mucho más fácil que en materia penal porque es menor la carga de trabajo y existen recursos suficientes para poder llevarla a cabo. Y esto además Cuando habla de recursos dinerarios... Recursos humanos. Humanos. Sí, y esto además, bueno, obviamente va de la mano, consecuentemente, de una segunda cuestión, que es la separación nítida entre la función jurisdiccional y la función de gerenciamiento del sistema. Ahí me quiero detener porque en un momento, en una de las entrevistas que vi en un medio rosarino, habló de otra particularidad que tiene lo que usted está hablando de un juzgado es un feudo. Pero habló de el gerenciamiento. Porque un juzgado es una pyme también. Entonces el juez tiene que está tirando títulos de Herbeta como, un juzgado es una pyme. Sí, en el sentido de que el juez tiene a su cargo el gerenciamiento de una pyme, tiene que manejar las licencias de los empleados, solicitar material, ver el tema informático y reclamar, etcétera, y una parte del tiempo dedicarse a ser juez. Los jueces en general no fueron formados para gerenciar. No hay facultad de Derecho que tenga en su currícula materias vinculadas a teoría de la organización, gerenciamiento, gestión, etcétera. Y a lo mejor algún juez ejerció el comercio, tiene alguna idea, bueno, pero en general no han sido formados para ese tema. Pero lo más grave es el desperdicio de tiempo, ¿no? Porque un juez fue nombrado juez precisamente para ejercer la jurisdicción.
Y si usted separa nítidamente las tareas de gerenciamiento y las tareas jurisdiccionales, usted va a recuperar prácticamente un 2 por 1. Porque un juez que ahora dedica la mitad de su tiempo a ser gerente de la pyme, va a poder dedicar el 100% de su tiempo a ser juez. A ver, voy interpretando esto. Entonces, también supongo que apunta a la necesidad de recursos humanos especializados, profesionalizados en gerenciamiento. Sí. Hablemos de contadores, por ejemplo. No sé si contadores son... O administradores. Sí, magíster en administración de empresa. De administración pública. Ingenieros industriales. Ingenieros industriales. Sí, que están formados en esa cuestión. Y siempre se requiere... De organigramas. O sea, habitualmente cuando hablas se le da valor al ingeniero es claro, porque lo que ocurre lo metódico que es. La tercera gran cuestión, la tercera pata de una transformación que en realidad es recuperar, la justicia que querían nuestros constituyentes. Nuestros constituyentes nunca quisieron este modelo de justicia. Nuestros constituyentes quisieron un modelo de justicia pública, de cara a la gente. Y además a través de jurados populares. Fíjese que la Constitución menciona en 3 oportunidades el jurado popular y solo hay una regla especial para la materia penal. Después habla de jurado popular para todos los fueros del Poder Judicial. Y hablar de jurado popular es hablar de un sistema de audiencias públicas. Es decir, es hablar de un juez que va a ejercer el 100% de su tiempo ejerciendo la jurisdicción en una audiencia pública de cara a la gente y que obviamente va a requerir de una estructura de gerenciamiento y de agendamiento de ese sistema de audiencia. Ahora, esto no está sucediendo entonces, por lo que usted me está diciendo, a futuro, en la búsqueda de calidad de justicia. No está sucediendo. El juez, usted me dijo, juzgado, feudo. El juez administra una pyme. Sí. Y acá la tercera pregunta, ¿se esconde en ese juzgado? Lo que pasa que... Porque al no aparecer en la vida pública... Mire, yo le voy a dar un ejemplo para que quede gráfico. En general, hoy está de moda la justicia penal, pero la justicia penal tiene una capacidad muy limitada para resolver problemas, porque cuando la justicia penal interviene, el problema estalló. La justicia privada, la justicia civil, perdón, la justicia laboral, la justicia de familia, tiene entidad e idoneidad para poder resolver conflictos. No solo para resolver conflictos en el caso concreto, sino también para generar mensajes de tolerancia, de solidaridad social, mensajes de responsabilidad social. Pero para que esto ocurra, la gente tiene que ver cómo trabajan los jueces. Si usted está dentro de un juzgado, de un departamento de 70, 50 u 80 metros cuadrados, nadie lo ve. Si usted está en un sistema de audiencias públicas, obviamente la gente lo va a ver. Y si no va la gente a la audiencia pública a verlo, porque habrá gente que no va, llevemos a los colegios y convertimos al Poder Judicial también en una escuela cívica, que es la idea básica del jurado clásico, del jurado popular, ¿no? Y de la participación ciudadana, no solo pudiendo controlar lo que hacen los jueces, sino también interviniendo en la justicia. Pero quiero interpretar que, hasta ahora es mucho más fácil esconderse en un juzgado que aparecer en la vida institucional pública, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos una herencia y una tradición inquisitorial muy consolidada. Son 4 o 5 siglos de una cultura jurídica sobre la base del expediente, el expediente escrito o de PDF, expediente escrito o de PDF, que es la base de la cultura del trámite, de la burocratización de las formas, de la burocratización de las notificaciones, del síndrome de alienación temporal, o sea, procesos que no terminan nunca, donde son tan responsables a veces, en parte, la judicatura, pero también los abogados particulares, porque la abogacía participa también de todos estos vicios. Romper esta cultura no es sencillo, pero bueno, hay que por lo menos tomar la iniciativa. Se tomó en materia penal. En materia penal se avanzó hacia un modelo constitucional de justicia pública y ahora ni que hablar con el juicio por jurados populares, que es un poco la frutilla del postre. Son procesos que hay que cuidarlos. Son procesos que tienen marchas y contramarchas.
avances y retrocesos. A veces hay reformas. ¿Quiere que le diga la verdad? Y contrarreformas. ¿Qué es lo que opina este periodista? Que hoy es un Frankenstein el juicio por jurados. Porque, sobre todo en Rosario, donde usted ha declarado muchas veces que son 70 o 80 audiencias por día, en el fuero penal. Entonces digo, hay un miedo en Rosario. Usted imagínese si hay una causa penal contra alguno de los clanes narcos y hay un juicio por jurado donde la gente tiene que ser protagonista. El miedo es el primer factor que aparece en mi mente. Pero, a ver, yo no era juradista hasta que comencé a estudiar, no obviamente lo que es un jurado clásico, porque lo conozco en términos académicos, la forma de litigar, etc. Empecé a estudiar mucha investigación empírica que hacen los países juradistas, Inglaterra, Estados Unidos. Y la investigación empírica, o sea, la investigación, digamos, que nos permite verificar todos estos prejuicios que yo tenía, demuestra cabalmente que no son más que prejuicios. Cuando los ciudadanos asumen la responsabilidad, aún en situaciones extremas, lo hacen de una manera realmente maravillosa. Entran a la sala de audiencia y asumen el lugar que les corresponde como jueces ciudadanos con una calificación y con una responsabilidad institucional que a veces sería bueno que también tuvieran los jueces profesionales. Es la prueba de lo que ha ocurrido en la mayoría de los países juradistas y lo que está ocurriendo en la Argentina. Y de hecho, bueno, el jurado está previsto por razones organizacionales y de costo, etcétera, para un número limitado de delitos, pero no hay que tenerle miedo. También nuestros fiscales han tenido que enfrentar a estas organizaciones con amenazas de muerte, con amenazas, etcétera. Y es mucho más fácil a veces doblar la voluntad de un fiscal o de un juez que la de 12 jurados, que esta es una gran ventaja del jurado popular. Buen dato ese. Pero quiero decir, me parece que es muy importante porque además es una forma de democratizar un poder que está monopolizado exclusiva y excluyentemente por abogados. Y es importante que la gente intervenga y participe de una tarea tan tremenda como es el ejercicio de poder punitivo. Quiero detenerme en esto. No sé si tuvo la posibilidad de ver el programa con el doctor Abramovich, que es el presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe. Dijo, los jueces son vagos. Hay jueces que son vagos. Hay jueces muy comprometidos que trabajan muchos, hay jueces que trabajan menos. Creo que en el Poder Judicial estamos un poco en deuda todavía con generar algún mecanismo más efectivo de control de gestión, que no implica interferir en la independencia de los jueces, que es sagrada. El juez tiene un ámbito de decisión que es suyo, es propio, nadie se puede meter. Esto no implica que como contracara de esta independencia judicial no tenga una responsabilidad funcional y no deba rendir cuentas. En una concepción corporativa obviamente me voy a alejar de la necesidad de rendir cuentas. En una concepción más democrática voy a asumir que tengo la responsabilidad de rendir cuentas y que el Poder Judicial tiene la necesidad de generar mecanismos que apunten no solo a, controlar la forma en que se lleva adelante la política judicial, en que se ejerce la jurisdicción, en que se da respuesta a los problemas, sino también la posibilidad de poder detectar dónde están las mayores fortalezas, dónde están las mayores debilidades, dónde debemos rápidamente asistir para dar algún tipo de cobertura. Y esto requiere obviamente de una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que hoy prevé un sistema de control bastante laxo, porque el control lo tienen las cámaras de apelaciones, cada una dentro de su jurisdicción y sobre su fuero. Y ese control se lleva a cabo a través de inspecciones, tal vez 1 o 2 por año, y bueno, me parece que esto hay que reverlo, repensarlo y también generar un sistema de producción de información en tiempo real, porque producir información que nos permita tener una radiografía en tiempo real del Poder Judicial en toda la dimensión de este extenso territorio como es Santa Fe, nos permite también a nosotros poder advertir dónde hay problemas,
donde es necesario redistribuir recursos, porque tenemos una distribución muy asimétrica. Le hago una sola aclaración. El Poder Judicial de Santa Fe tiene una gran ventaja en términos positivos. Solo se maneja con cargos creados presupuestariamente por la legislatura. No tenemos contratos, no nos sobra la plata. ¿Eso implícitamente es una crítica al Fuero Federal? No. El Fuero Federal tiene cargos de presupuesto y tiene una gran posibilidad de generar contratos. Y tiene, ustedes no lo tienen. Y tiene un presupuesto importante, ¿no? Yo a veces me pregunto cómo los periodistas, por ejemplo, no preguntan cuál es el presupuesto del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, lo sabemos, pero a ver, este año se sabe porque fue congelado del 2023. Estoy hablando de una estructura tiene un promedio de concurso de 6-7 años. De dinero ilimitado, porque tiene dos formas. Tiene un fondo anticíclico que lo maneja la presidencia de la Corte a nivel nacional, Horacio Rosati, y por otro lado las partidas presupuestarias que la maneja el jefe de gabinete, que puede, en acuerdo con el poder, con la Corte Suprema, otorgar otras partidas presupuestarias. Bueno. Ahora, la pregunta es, deme una diferencia clara para que entienda la gente de lo que significa eso. Bueno, esto significa que nosotros nos manejamos con los recursos humanos que crea la legislatura. Y no siempre, históricamente, los criterios que utilizó la legislatura fueron los más razonables. No hay ninguna duda que para poder asistir en la demanda de recursos que pueda tener un poder judicial, uno debe evaluar la carga de trabajo. Entonces, cuando uno analiza la carga de trabajo que tiene en la provincia de Santa Fe, se encuentra con situaciones muy asimétricas. Lugares, le doy por caso, no quiero hacer muchos ejemplos para que nadie se sienta sensibilizado, pero doy por caso, un juzgado pleno como el de San Jorge es un juzgado que tiene mucho trabajo, muchísimo más trabajo para ese juez que no conozco personalmente, pero que está a cargo del juzgado de San Jorge, que un juez civil y comercial de distrito de la ciudad de Rosario o de la ciudad de Santa Fe. Entonces, estas asimetrías hay que corregirlas y para esto uno tiene que tener la posibilidad de que también la Corte tenga herramientas en función de contar con estructuras mucho más flexibles. Nosotros estamos atados a un modelo de organización, le vuelvo a repetir, medieval, colonial, estructuras rígidas. Sacarle un empleado de un juzgado a un juez es pareciera... A ver, tenemos toda una tradición que no es una crítica, ¿no? Mi juzgado, mis empleados, mi cafetera. No. Una organización tiene que pensar siempre en los objetivos institucionales que debe alcanzar. Y para eso debe disponer de las medidas más adecuadas para poder alcanzar esos objetivos. A ver, es muy interesante esta charla porque voy comprendiendo, voy comprendiendo el mundo del fuero ordinario con otra concepción. Usted está generando un organigrama donde excede, digamos, a los profesionales del derecho. Usted me está hablando de ingenieros, reclutar administradores de empresas, administración pública, magíster en administración pública, contadores. Contadores, por ejemplo, le pregunto, ¿contadores para el narcolavado? O sea, para la lucha contra el narcolavado. Bueno, nosotros tenemos, digamos, si algún problema... He visto que son pocos los peritos que hay. Si algún problema tiene justamente el Poder Judicial santafesino, es la necesidad de recursos especializados por fuera del ámbito estrictamente jurídico. Hoy más que nunca necesitamos profesionales expertos en evaluación de riesgo de violencia, violencia familiar, violencia de género. Evaluación de riesgo. Exactamente. Necesitamos psicólogos, necesitamos peritos informáticos, necesitamos peritos, no solo contadores, sino peritos que estén formados en cuestiones de finanzas. En materia penal, Rosario generó un mercado minorista de dimensiones importantes, con una ganancia suculenta, y bueno, allí hay... Hablamos del narcotráfico. Hablamos del microtráfico, porque el narcotráfico pasa como un elefante por la hidrovía, parece que nadie lo ve. Quiero hacer un asterisco después por eso. Y el narcotráfico no es el que produce las muertes. Las muertes de Rosario fueron consecuencia de las disputas territoriales por el mercado interno. Bueno, las ganancias de ese mercado
afortunadamente, usted sabe que ahora ha habido un descenso notable de esta consecuencia, digamos, colateral del mercado, ¿no? Porque mercado de drogas hay en todas las ciudades, y en todas las ciudades grandes, en Córdoba también hay, en Capital Federal también hay. Lo que pasa es que en ninguno de estos lugares había una violencia letal asociada como la que había en Rosario. Con urbano de provincia, o sea, para urbano de provincia de Buenos Aires es tremendo. Aquí había un problema, bueno, que tiene una serie de explicaciones que seguramente muchos conocen y algunos habrán dado cuenta. Pero, ¿qué quiero decir? Ese mercado, como la mayoría de los mercados ilegales, las economías delictivas, tienen una dimensión económico-financiera. ¿Dónde termina esa plata? ¿Quién la lava? Bueno, y ahí aparecen asesores, y aparecen asesores calificados de estos grupos. Aparecen asesores vinculados a actividades productivas que están en materia de finanzas, que después se sientan en una mesa. A ver, las terminales económicas terminan siendo habitualmente, vale la redundancia, habitualmente terminan siendo agencias de autos de primera gama, de alta gama, perdón, inmobiliarias, financieras, mutuales. Bueno, usted agregó. Bueno, pero, no se guarda nada, Herbeta. No se guarda nada. Pero acá, yo lo digo con todo respeto. Mutuales, vamos a eso. A ver, ¿cómo puede ser que las mutuales, o sea, la génesis del mutualismo? No, porque no hay control. Este es un problema muy simple que está en boga desde hace unos años a partir de la ideología neoliberal, ¿no? El problema, regulación versus desregulación. Cuando yo desregulo el poder me pasa por encima. Cuando yo desregulo el capital me pasa por encima. Cuando yo desregulo un mercado ilícito, pasa lo que pasó en Rosario. Entonces, obviamente, si no hay ningún tipo de controles, prácticamente estamos favoreciendo que este tipo de actividades puedan tener un desenlace feliz. ¿Usted me permite hacer ese título? Porque a mí me parece fundamental, no lo quiero dejar pasar, discúlpeme, porque está haciendo una explicación magistral de lo que significa la lucha contra el narcotráfico, en el narcomenudeo, en el consumo interno, y la matriz de terminales de negocios en Rosario. Mencionó las mutuales, me viene enseguida una mutual y una financiera. Una financiera que está, digamos, aparece, digamos, en 3 causas diferentes, Carey. Esa empresa apareció en 3 causas diferentes, no es que está hablando Herbeta, digamos, por suposiciones, digamos, ni Villarreal por suposiciones. Aparecen expedientes, pero hay una mutual que habitualmente, o sea, siempre también aparece dentro de las investigaciones, las instrucciones que llevan a cabo los fiscales. ¿Cómo aparecen en el radar esas mutuales? Bueno, yo no puedo hablar de un caso que está judicializado. Por eso hablo en términos generales. Y lo que digo lo puedo decir porque los jueces tenemos derecho a expresarnos libremente según la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana, y a veces tenemos la obligación de hacerlo cuando están en juego intereses públicos. Con esto quiero hacer una aclaración para que nadie piense que estoy pecando de imprudente. No, porque habitualmente van a decir, muchos jueces se atajan y dicen, únicamente yo puedo hablar a través de mis fallos. Sí, bueno, pero es un modelo de juez de antaño. De otra época. En la sociedad de la comunicación yo prefiero un juez que hable, un juez que previsible, un juez que yo sepa cómo piensa, a un juez que está escondido y no aparece nunca, un juez invisible. Pero bueno, es una posición personal, pero vuelvo a repetir, no peco de imprudente, estoy hablando en términos conceptuales. No hay duda que en Rosario el mercado minorista generó una explosión, un boom de cuevas, de florecimiento de mutuales, de un montón de instancias que además, digamos, por donde se canaliza el lavado de actividades productivas y en donde se mezcla con ese dinero el narcolavado. El narcolavado, exactamente. Entonces, a ver, o sea, Rosario tiene todos los ingredientes, porque tenés los cereales por un lado. Si nosotros no describimos el problema y no subimos la realidad, no, por supuesto, no lo vamos a poder resolver. Entonces, después que no venga alguien a sentarse en una mesa y quejarse de la inseguridad, si está trabajando en un determinado espacio de la finanza rosarina,
¿Me explico? Porque después lo que pasa, que los mismos que participan y en última instancia muchas veces o a veces favorecen, digamos, el éxito de este tipo de negocios ilícitos que para colmo nos generan todos los daños que nos han generado especialmente a los rosarinos y también a los santafesinos, después se sientan en una mesa y se quejan de la inseguridad. Entonces acá me parece que hay una responsabilidad también de todas las instituciones, intermedia, de la sociedad civil, etcétera. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay mucha hipocresía y yo agregaría, sería un poquito más vulgar, hay mucha careteada, ¿no? Yo creo de parte de un círculo rojo rosarino, creo. Creo que hay hipocresía y que, las injusticias cuando a veces no se pueden detener, por lo menos hay que ponerlas de manifiesto. Entonces me parece que nosotros debemos asumir este problema en su integralidad. El problema no son los pibes de los barrios periféricos solamente que en su necesidad de construir identidad porque están totalmente en una situación de marginalidad extrema, necesitan pertenecer a una banda, tener la 9 milímetros, conseguir la moto, trabajar en una economía de subsistencia, etcétera, etcétera. No es solamente ese el problema. Tampoco el problema es exclusivamente los responsables de las organizaciones, digamos, que han tenido en jaque a nuestra región. Hay otros actores que también forman parte de este problema y que, vuelvo a repetir, tienen que ver con la dimensión económica financiera del delito. La última, y gracias por su tiempo, las dos últimas. Le pido a la producción que me deje esto porque quiero aprovecharlo al doctor Herbeta. La madre de todas las batallas, en un momento dije, con Rolando Graño dije, la madre de todas las batallas, no solamente en la provincia de Santa Fe, sino en Argentina, es la hidrovía. 30.000 millones de dólares de exportación por año salen de los puertos del sur de la provincia de Santa Fe. Usted mencionó que hay un mercado for export desde la hidrovía. Eso es justicia federal, es aduana, es la articulación con organismos internacionales, o por lo menos con la DEA. Sin es ninguna el Ministerio de Seguridad de la Nación. Sin duda. Pero vamos a la justicia federal. ¿Por qué? ¿Por qué no hay casos reales investigados y judicializados de la justicia federal? Digamos, hablo de la justicia federal exclusivamente. Bueno, yo le preguntaría a la justicia federal. Lo ¿Y usted qué hipótesis tiene? Lo que puedo decir es que ahora tienen la gran oportunidad. Con motivo de las cuestiones de la ley de fortalecimiento institucional, con motivo de la implementación del acusatorio, la justicia federal, cuya jurisdicción responde a la Cámara Federal de Rosario, de Reconquista a San Nicolás, ha sido dotada de una cantidad muy importante de recursos humanos. Muy, pero muy importante. Y además ha sido descargada en una cantidad muy importante de trabajo porque el micromenudeo ha pasado a la competencia ordinaria. De modo que ahora empieza otro partido y me parece que muchas excusas no hay. Tenemos muchos recursos, hay muchos recursos y hay una competencia bastante limitada. Trabajar en el contrabando agravado, el contrabando de cereales, el contrabando de droga, el narcotráfico, el lavado, la evasión agravada. Bueno, allí es donde tiene que mostrar su capacidad de rendimiento la justicia federal. Está bien, ahora tiene la oportunidad. ¿Y por qué no se hizo hasta ahora? No sabría decirle, pero verdaderamente a veces es difícil conseguir datos de la justicia federal. APA. A veces es difícil conseguir datos, eso. Sí, bueno, porque son muy la justicia federal es una justicia, la justicia federal, lo digo con todo respeto, es la justicia es un valor, lo que hay son poderes judiciales. Poderes judiciales muy diferentes, incluso dentro de una misma extensión territorial. Pero son personas. No es lo mismo el Poder Judicial Federal. ¿Cuántas personas hay en Rosario, exacto. por ejemplo? En Rosario en total. En la justicia federal, sí. La justicia federal, bueno, y hoy... Aproximadamente, usted está con el dato duro. Hoy en los 3 tribunales, hay 3 TOF, que me parece una cantidad importante. Yo hubiera armado un colegio de jueces entre los TOF y los jueces de primera instancia. Los tribunales orales federales de Rosario deben andar en un promedio de 98 empleados en total para 3 TOF. 98 para 3 TOF. Sí, más de 30 empleados por TOF. Pero no me da el promedio con respecto a compararlo, digamos, con la justicia provincial. No, por supuesto.
Pero no existen los resultados de la justicia federal. Bueno, esto es reciente, a raíz de estos refuerzos que se han hecho. Hay cerca de, no sé si no tienen cerca de 4 o 5 secretarios por TOF. Los juzgados de primera instancia, bueno, ahora vienen los concursos de jueces. La fiscalía también se ha potenciado mucho. Con los fiscales, ¿la creación de San Lorenzo también? Con los fiscales, la creación de San Lorenzo también. Con los fiscales que nombraron, que no recuerdo cómo los llaman, auxiliares. Los auxiliares de justicia, los auxiliares de los juzgados. Deben estar en cerca de 26, 28 fiscales en Rosario. Pero es una locura. Y no brindan resultados ni datos. Esto es reciente, es el refuerzo que han recibido, de modo que ahora... Usted es muy benevolente con esto. No soy benevolente, no soy benevolente y con esto tampoco quiero interferir. A ver, creo que acá tenemos una responsabilidad compartida que debemos asumir y que ahora esta posibilidad de potenciación de recursos que tiene la justicia federal, esperemos la sepa aprovechar y la podamos integrar en un trabajo conjunto con la justicia ordinaria. La justicia ordinaria ha desarrollado bastante expertise, reconocimiento de terreno, tiene sus asimetrías como en cualquier organización, pero bueno, nadie puede negar de que ha adquirido cierta experiencia y ha tenido que lidiar con problemas complicados. No en vano, balaceras a tribunales. Pero ¿usted está de acuerdo, para concluir, usted está de acuerdo que la madre de todas las batallas es la hidrovía y la articulación? Sin duda, hay que controlar. Pero bueno, también hay un problema, permítame un minuto. Por favor. También hay un problema que me parece que tenemos que tomar en cuenta. Vuelvo a la desregulación. Inspección General de Personas Jurídicas, a través de una resolución 10 de 2024, acaba de prácticamente desregular los controles a las llamadas sociedades de vehículos extranjeras, offshore, sociedades que vienen de afuera. Si además yo habilito una ley de blanqueo casi sin límites, digo... Pero en la era Milei va a pasar esto. Ya le dieron la ley base, va a pasar. Estas son las grandes paradojas. Por un lado discuto una ley antimafia y por el otro lado genero, digamos, mecanismos... La teoría del Tero. Genero mecanismos que obviamente yo no sé si va a pasar, pero son instrumentos que pueden ser fácilmente aprovechados para que el lavado de estas actividades ilícitas se lleve a cabo. No lo llamo contradicción, lo llamo hipocresía y venta de humo para generar resultados, para que la sociedad diga, hay resultados de parte de este gobierno nacional. Pero por otro lado le genera ley antimafia. Todos vamos a estar de acuerdo, vamos a ir todos en Scrum, en términos de rugby. Pero por otro lado, desregulación absoluta, para que vengan los capitales. Andá a saber de cuál origen, de qué origen. Esa es la paradoja. Paradoja, usted sigue siendo muy académico. Doctor, siempre es un placer. Muy amable. Gracias.